Amén. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Nos da gusto verles un día más. Estamos agradecidos con Dios, amén, por la misericordia tan grande que el Señor tiene para con cada uno de nosotros y porque una vez más Dios nos permite, amén, estar aquí en su casa. Eso es bendición. Vamos a dar comienzo a esta escuela dominical y yo le invito por favor que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 52. Lucas 2:52, vamos a darle lectura a este versículo, así iniciamos. Amén. Enviamos un saludo a las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Dios les bendiga. Estamos contentos que estén con nosotros y le invitamos para que abra su corazón. Esta enseñanza será sin duda alguna bendición para cada uno. Amén. Lucas 2:52, si ya lo tiene me indica con un amén. Amén. Dice así la palabra del Señor: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estamos aquí, hermanos, para escuchar esta enseñanza, pero también esta enseñanza nos permite crecer, amén, en sabiduría, en conocimiento, en conocimiento sobre todo de Dios. Vamos a orar y poner esta escuela dominical en las manos del Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana una vez más por la bendición que nos das, mi Dios, de tener un día más de vida, de tener salud y de poder estar en tu casa. De igual manera, Señor, queremos pedir en esta hora por todos los que se encuentran enfermos. Pongas tu mano de poder ahí donde están, Señor, en su casa, en el hospital, en el lugar donde se encuentren. Pongas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, obrando sanidad, dándoles, Señor, una pronta recuperación y levantándoles en el nombre de Jesús. Ponemos esta escuela dominical en tus manos. Pedimos, Señor, bendigas a cada uno, mi Dios, de los oyentes, Señor, tanto los pequeños como los grandes. Bendigas a los maestros, Señor, y que tú nos permitas crecer en sabiduría, mi Dios, en estatura, en conocimiento, Señor, pero sobre todo, mi Dios, que podamos ser edificados en esta mañana. Bendice el que está en casa, Señor, siguiendo esta transmisión. Tócale, bendícele y que esta palabra venga a ser de bendición para sus vidas. Nos ponemos en tus manos y te damos solo a ti la gloria y la honra en el nombre precioso de Jesús, oh Padre. Amén. Gloria a nuestro Dios. Así cantamos un canto, amén, y vamos a pasar enseguida a nuestras clases. Esta luz, esta luz brillará, brillará, crecerá, crecerá, arderá, arderá. Esta luz es poder de Jesús.
Que crezca cada día, amén, esa luz en nosotros y podamos alumbrar en cualquier lugar que estemos para la gloria de Dios. Dios les bendiga. Así pasamos a nuestras clases. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Muy buenos días tenga usted. ¿Cómo está esta mañana? Bendecidos, dice la hermana Carrera. Sí, la escuchamos, hermana Carrera. Claro que sí, estamos bendecidos. Estamos muy contentos de estar en la casa de Dios. Qué bueno que está aquí, hermano. Bueno, pues más bien dicho, el día de ayer estaba revisando las parábolas una vez más y decía, Dios mío, desde que inició el año hemos estado hablando acerca de este tema, pero la misma vez podía ver cómo los temas han ido teniendo diferentes connotaciones, cómo es que en realidad Jesús sí estaba enseñando un evangelio completo, sí estaba acercándose a sus seguidores con la finalidad de que el seguidor, al él partir, tuvieran sin ningún problema, ellos pudieran tener iluminación de la palabra de Dios, de cómo se debe de vivir la vida cristiana. Y en esta mañana, hermano, precisamente vamos a hablar de esta nueva parábola, porque la semana pasada finalizamos una parábola. ¿Quién recuerda el nombre de la parábola de la semana pasada, hermanos? Hermano Daniel. La cruz, el precio de la cruz. El día de ahora no va a haber micro, hermano, pero no se preocupe, usted sí puede hablar, ¿verdad? Nomás no va a salir en la grabación. Esta semana, hermanos, vamos a estar atendiendo una nueva parábola que precisamente tiene que ver con una parábola que a mi parecer son de las parábolas que también representan mucha dificultad al momento de interpretarse, porque pareciera ser que Jesús ve un ángulo distinto en esta historia, que cuando la gente lo lee, la gente malinterpreta la expresión o la palabra astucia o astuto. La entiende que todo cristiano debe de ser astuto, que inclusive él mismo lo dijo. Pero cuando analizamos la historia en su contexto, vamos a poder ver a qué se refería el maestro. Así que esta parábola precisamente la hemos titulado El administrador astuto. Acompáñeme con su Biblia allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo del 1 en adelante. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. ¿Qué es un administrador? Aquellos que ya están por ahí, ya tienen la Biblia en la mano. Respuestas. Hermano Oscar. Alguien que le da buen uso a lo que tiene. Esa es en sí sus características. Pero ¿qué pudiera ser también un administrador? Que si es correcta la definición, hermano. Una persona que tiene conocimiento. ¿Qué más puede ser un administrador? Alguien que está a cargo. ¿Qué más puede ser un administrador? Alguien que da resultados en un negocio. Y cuando hablamos de la palabra administrador, es una palabra que se utiliza de manera actual y sencilla. Esta parábola en realidad no dice el administrador astuto. ¿Quién sabe cómo dice en la parte de arriba en la Biblia? El mayordomo infiel. Esta parábola, vamos a entrar en ella entonces, y dice de la siguiente manera. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. En otras palabras, lo estaba chispando, ¿verdad? Lo estaba corriendo. Tenía sus razones. Y dice, dijo también a sus discípulos, ouch, se me fue, ay, me brinqué, ¿verdad? Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía, perdón hermanos,
Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y lo seguimos leyendo. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Ahorita vamos a hablar de ello. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Jesús estaba hablando de una parábola en donde vamos a atender dos partes importantes de la vida cristiana. Uno tiene que ver con lo que es ser un administrador como hijos de Dios, o un mayordomo, o un siervo, o un patrón, como lo quiera ver. Y dos, lo que tiene que ver la astucia en la vida cristiana. Una de las cosas que más, hermanos, Dios, por así decirlo, no toleraba en la Biblia era la injusticia. Y esta historia que Jesús está narrando habla precisamente de un personaje que dice él mismo, el patrón, el amo: qué bien le hizo. Yo lo iba a correr y este hombre fue a cobrarle a todos los que me debían, porque como no quería mendigar, como no quería trabajar, pues simplemente astutamente tomó para sí lo suyo y tuvo una nueva manera de vivir. Todo apunta a que Jesús está diciendo que esta es una buena manera de tomar decisiones. Pero la realidad en la Biblia es que cuando hablamos de esta parábola en particular, a pesar de que para muchos representa el decir en la vida cristiana, es que si no me pongo listo, no la hago, para lo que para muchos representa la vida cristiana, es mi vida, es mi tiempo, son mis cosas y yo hago con ello lo que yo quiero. La realidad de la vida cristiana es que cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, nosotros pasamos a ser mayordomos de Dios. ¿Usted sabía que cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó al hombre, el propósito de Adán era que él señoreara la tierra? En otras palabras, que Adán fuera el mayordomo, el administrador de la tierra, del huerto de Edén en aquel entonces. Esa manera en la que Dios le estaba dirigiendo al hombre no ha cambiado, hermanos. Aún en la actualidad, el mismo apóstol Pablo dijo, allá hace 2000 años atrás, que todavía sigue siendo palabra inspirada por Dios, dijo que nosotros al final del día somos asociados de Dios o socios de Dios, bajo la perspectiva que estamos al servicio de nuestro Dios. Así que esta parábola del mayordomo astuto tiene mucho que ver para cada uno de nosotros, porque yo me he fijado que en estos tiempos se vive una vida, como bien dijéramos, muy egoísta, hermanos. Sinceramente, se vive una vida muy egoísta. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Yo hago con mi dinero lo que yo quiero. Yo hago con mi casa lo que yo quiero. Yo hago con lo que tengo lo que a mí me plazca, cuando la realidad es que cuando nosotros venimos, vuelvo a repetir, al conocimiento de Cristo, en la mente del Hijo de Dios debe de existir un solo lenguaje. Ahora soy un administrador de Dios. ¿De qué? Es lo que vamos a estar desarrollando alrededor de la clase. Y dice así, a manera de introducción: esta parábola no es común de escuchar debido a su aparente contradicción en la manera en la que Jesús elogia al mayordomo injusto. Parece que acepta su manera de actuar, sin embargo, sí existe una claridad para explicar su razón de enseñar a sus oyentes. La responsabilidad de ser mayordomo justo y la habilidad de actuar ante la negativa de la vida. Es importante que todo creyente sepa de qué manera reaccionar ante los embates de la vida. Este hombre
Ahorita más adelante estaremos hablando del principio 10-90. ¿Quién ha escuchado hablar de ese principio, hermanos? ¿Alguien ha escuchado hablar del principio 10-90? Nadie, hermanos. No es un principio así como que, ay, viejísimo, sino que un educador, una persona de alto intelecto, por así decirlo, un conferencista, este hombre dijo, que ahorita lo vamos a ver también más adelante, dijo que el 10% de las cosas que a nosotros nos pasan es lo que estamos viviendo y el 90% de lo que nosotros vamos a vivir es la manera en la que vamos a reaccionar. ¿Qué significa esto? Que la gran mayoría de las veces la manera en la que actuamos en la vida no es tanto lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos está pasando. Así que cuando hablamos de esta parábola, es importante que como hijos de Dios, vuelvo a repetir, 1, nosotros sepamos que somos administradores de Dios, y 2, nosotros sepamos de qué manera debemos de reaccionar cuando vienen situaciones a nuestra vida. Generalmente nosotros aprendemos a vivir en la ley de la supervivencia, aprendemos a vivir en la ley de las circunstancias, en la ley de las experiencias, pero la Biblia tiene un concepto diferente a que a sus hijos Dios los quiere dirigir para que aprendan a reaccionar ante las diferencias que nos encontramos cada día. Y dice de la siguiente manera: ¿qué es entonces un mayordomo o un administrador? Dice aquí, es un hombre que debe rendir cuentas de sus actividades dentro de su trabajo, teniendo como gran responsabilidad producir, ganar, cuidar, en palabras generales, administrar, de acuerdo a las instrucciones de sus patrones. En los tiempos de Jesús, los terratenientes ofrecían estos puestos debido a que no podían estar en todos los negocios a la misma vez. Así que de tiempo en tiempo los visitaban para ver sus resultados. En otras palabras, los terratenientes representaban los dueños de las propiedades y decían, como yo no puedo estar en todos lados, tengo que dejar gente a cargo. ¿Usted sabía que Dios tiene a gente a cargo en la tierra, hermanos? Para que no se haga un caos. Sí, pastor, los ángeles, no. Es la iglesia. En realidad los ángeles cumplen su función espiritual, como dice la carta a los hebreos, que son mensajeros al servicio del hombre, del Hijo de Dios. Pero no necesariamente ellos son los que resuelven los problemas. Quienes lo hacen, quienes toman la manera de actuar, somos nosotros. Cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, se hizo un caos, hermanos. En el sector de los animales, en el sector de la naturaleza, en todo lo que representa. Y el hombre principalmente cometió tantos errores a lo largo de los años que Dios en su palabra le dice a primer Adán, tú vas a ser el administrador de la tierra. Y se fue llevando de generación en generación. De tal manera que cuando la iglesia comienza en el Nuevo Testamento, la iglesia debe de ser la que debe de producir esa paz, por así decirlo, la que debe de mantener el orden, por así decirlo. ¿Sabe? Nosotros generalmente aprendemos a vivir, perdón la palabra, como nos place. Si nos va bien, le echamos ganas. Si nos va mal, que se aguanten. Pero en la Biblia encontramos que Dios a la iglesia y principalmente a cada uno de sus hijos les asigna tareas, así como este terrateniente a su mayordomo. Dios está en el cielo y Él desde allá está observando a la humanidad. Y su iglesia, que somos los administradores, que somos sus hijos, somos los que un día vamos a rendir cuentas, porque la Biblia dice que un día vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y esta parábola está diseñada para que nosotros comprendamos de qué manera debemos de esperar la venida de Cristo. La venida de Cristo no la debemos de esperar simplemente como la esperanza que hemos anhelado ver después de tantos años en el Evangelio que se nos ha enseñado. No, la venida de Cristo también la tenemos que esperar con el firme deseo de saber que vamos a rendirle cuentas a Dios. Mire, gran parte del sector del cristianismo en la actualidad ha desvanecido esta doctrina. Se le han enseñado a las personas a que simplemente busquen la manera de vivir mejor, busquen la manera de tener lo que Dios dice en su palabra que les va a dar. Un día estarán ante la presencia de Dios, pero detrás de todo ello, la realidad bíblica
es que un día cuando estemos delante de la presencia de Dios, vamos a rendir cuentas de cada uno de nuestros actos. Yo entiendo que eso se escucha así como que muy terrorífico, ¿verdad, hermanos? Es como cuando, no sé, estábamos chicos y decía el papá, le decía al hermano mayor, ¿sí se acuerdan? Te vas a quedar a cargo, ahorita vengo. Y si se quebraba algo, pasaba un accidente, ¿sobre quién se iban? Sobre el mayor. De la misma manera la iglesia un día va a rendir cuentas a Dios. Y esta parábola, vuelvo a repetir, está diseñada para que el creyente en su manera de pensar, en su manera de vivir, comprenda que somos administradores de Dios. Y que como tal, un día vamos a ser llevados delante de Dios a rendir cuentas. Pero también, estando en la tierra, de qué manera debemos de reaccionar cuando vienen cosas difíciles a nuestro alrededor. Y seguimos leyendo aquí. Dios nos llama mayordomos o administradores. ¿Por qué nos llama así Dios? Porque el apóstol Pablo nos definió como colaboradores de Dios, de acuerdo a 1 Corintios 3:9. Alguien que me ayude, por favor. En donde debemos seguir las instrucciones de nuestro Señor. Como hijos de Dios, debemos tener en cuenta que nuestra estancia es temporal en esta tierra. Y no solo es para la espera de nuestro Salvador, sino que cada día debemos seguir cumpliendo y administrando cada tarea que se nos ha asignado. Esto traerá como resultado mayordomos aprobados delante de Dios. Qué bonito es cuando las personas encuentran las promesas de Dios y pueden decir: lo que Dios me prometió, Dios me lo cumplió. ¿Verdad que se suena muy bonito, hermanos? Pero se ha puesto a pensar que también Dios no solo Él le promete a su iglesia, le da a sus hijos a través de su palabra palabras que Él mismo se mantiene firme sobre ellas, sino que también como creyentes la iglesia tiene responsabilidades delante de ellos. ¿Quién le tiene por ahí 1 Corintios 3:9 que lo lea, por favor? Entonces Dios está edificando con cada uno de nosotros, ¿qué cosa? No me diga la iglesia, Su voluntad, la palabra de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En la iglesia generalmente adoptamos una identidad. Yo soy carpintero, yo soy constructor, yo soy zapatero, yo soy electricista, yo soy el plan B, yo soy el traidor. No sé cómo se le catalogue usted dentro de la sociedad, pero la realidad es que esa es solo una función que tenemos para vivir. La realidad, espiritualmente hablando, es que hay una responsabilidad mayor que debemos de atender. Y dice aquí la Biblia que este hombre sí tenía tareas asignadas, y debido a su manera de actuar, debido a su manera de gobernar, que la palabra administrador en el griego, en el Nuevo Testamento, también se define como alguien que gobierna. Dice la Biblia que este terrateniente le dijo a este hombre: ¿sabes qué? Por tu mala manera de actuar, te voy a quitar todo. Pero ¿por qué razón cuando Cristo venga? O sea, ¿ha leído usted las parábolas que dice Cristo y lo echaré al fuego porque no sirve para nada? ¿Sí las ha leído? ¿De quién estará hablando? De los malos administradores. Generalmente yo en ocasiones debato con personas que me dicen así. Me dicen: es que el que ya tiene a Cristo en su corazón, pues básicamente lo que espera es el cielo. Le dije: no, esa es una falacia, es una mentira o es una verdad a medias. La persona que tiene a Cristo en su corazón, la Biblia enseña, Jesucristo lo enseñó en diversas parábolas, que el creyente tiene que dar frutos. Y no solo frutos de arrepentimiento y frutos de santidad, sino frutos de dar testimonio, de dar resultados como hijo de Dios. Porque cuando un creyente no da ese estilo de vida, el creyente entra en un estado de tibieza espiritual. Y un estado de tibieza espiritual, de acuerdo a Apocalipsis, ante los ojos de Dios, esa persona en realidad va a ser vomitada por Dios. Lo cual termina significando que una persona no tiene partida en el cielo. De hecho, el apóstol Pablo en alguna ocasión dijo por ahí: ni los cobardes ni los flojos entrarán al cielo. Qué curioso, ¿verdad? Que haya términos así. ¿Por qué?
Porque la vida cristiana no solo consiste en que usted y yo cantemos coritos y vengamos a la iglesia. La vida cristiana no solamente consiste en que usted y yo portemos una Biblia, inclusive la leamos, inclusive sepamos manejarla. La vida cristiana consiste en resultados delante de Dios. Miren, hermanos, esto ya no se enseña. Le voy a decir por qué. Porque confronta al creyente, lo incomoda. Ustedes que han contratado personas, hermanos, que han tenido compañeros de trabajo en sus empresas, ¿se han fijado que siempre hay uno que nomás se anda madreando? Siempre hay uno. Siempre. Bueno, varios, ¿verdad? Ya en estos tiempos. Pero que uno dice, lo que yo trabajo a este se lo pagan. ¿Sí ha visto eso, hermanos? Si usted y yo la vemos bien, esa gente, ¿hacia dónde va? Hacia el despido. ¿Por qué razón? Por sus bajos resultados. La gente piensa que la salvación es como una manera de blindar tus errores, de blindar tu vida estéril. Aquella higuera estéril, Jesús simplemente pasó cierto tiempo, la volvió a ver y dijo, no sirves, eres quemada y echada al fuego para donde ya no sirves para nada. Y muchos cristianos se confrontan ante estas parábolas y dicen, no, eso no aplica para una persona que es salvo. Un cristiano que es salvo, como se dice así, ser salvo, pero no da frutos, no da resultados, no comparte la salvación, no comparte el evangelio, no da frutos como tal, hermano mío, da mucho a desear que sea salvo. Es como un matrimonio. En un matrimonio, ¿usted sabía que usted puede ir ante un juez y alegarle a un juez que el esposo no está proveyendo para el hogar? Sí lo sabía, hermano. ¿Y qué dice el juez? No, pues si tú no estás haciendo nada, ¿qué haces con esa persona? Se quebró una taza y cada quien para su casa. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible? Sí es motivo justificante ante las leyes humanas. ¿Por qué razón? Porque el hombre o la mujer, dependiendo cuál sea el caso, adopta una identidad y una responsabilidad. Y esta parábola confronta mucho al creyente, porque es una parábola que tiene que hacer sentir en la mente y el corazón del Hijo de Dios que mi relación con Dios no solo consiste en sentir la presencia de Dios. Mi relación con Dios consiste en dar resultados como hijo de Dios. Así que, ¿qué significa entonces? ¿Qué tareas se nos han asignado a nosotros como hijos de Dios? De manera general se nos han asignado tareas razonables, ya que un día daremos cuenta. Romanos 14:12, por favor. O sea que Dios nos quiere trabajando, pastor. Sí. Si yo trabajo mucho, pastor. Yo no hablo de ese trabajo. Ese trabajo es nuestra manera de vivir. ¿Lo tiene, hermano? Allá, ¿lo tiene usted, hermano, allá atrás? Sí. Está apuntando usted. Hermano Juan, léalo, por favor. Ay. Hermana, léalo, por favor. Perdóneme, hermano Juan. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que, y uno dirá, ¿y yo qué cuentas le voy a dar a Dios que ya estoy contigo, Señor? No. El apóstol Pablo hablaba que éramos colaboradores de Dios. El apóstol Pablo hablaba de una vida activa en su comunión con Dios. Mire, cuando nosotros hablamos que tenemos tareas asignadas como mayordomos, como administradores dentro de la voluntad de Dios, en primer lugar estamos hablando de los resultados o de las responsabilidades o de las tareas que tenemos todos los hijos de Dios. Y la primera dice ahí que es ¿qué? Evangelizar. Oiga, estas enseñanzas como que no saben muy buenas, ¿verdad? ¿Sabe por qué le digo esto? De hecho, es un término correcto. Cuando nosotros venimos al Evangelio, Él es nuestro Señor. Y no solo nuestro Señor para dirigirnos, nuestro Señor para ordenarnos. Y cuando leemos Mateo 28, 19 y 20, ¿quién lo tiene por ahí? Avi, ¿lo tienes, mija? Léelo, mija, por favor. ¿Usted sabía que este texto, su connotación es un mandato, hermanos? Yo he conversado con creyentes que han dicho, sí, es que esos eran los apóstoles, pastor. Los apóstoles a eso se dedicaban, era su chamba, de eso vivían, era su vocación.
En realidad, la responsabilidad de hablar de Cristo solo recae sobre los pastores o los evangelistas, hermanos. O la iglesia, un edificio que se reúnen y cantan y hablan acerca de Dios. No, hermanos. La tarea que se nos ha asignado como administradores de Dios, como hijos de Dios, es compartir el evangelio y hacer discípulos. 2, honrarlo con nuestros bienes. Proverbios 3:9. Proverbios 3:9. Por favor, hermana. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En ocasiones a mí me han preguntado cristianos, una persona, fíjese cómo va la pregunta, no la voy a ampliar. Una persona que no trae ofrenda delante de Dios, estoy hablando financieramente, hermano. Una persona que no diezma, me han preguntado, un creyente que no diezma, que sabe el principio, a entregarle a Dios la parte que le corresponde, ¿tiene partida en el cielo? Me han preguntado así tajantemente y tajantemente les he dicho, no. Y me han dicho, ¿pero por qué? Le digo, porque el apóstol Pablo dijo que ni los rateros heredarán el reino de los cielos. Y Jehová le dijo al pueblo que me estaban robando. Los cristianos, cuando no dan fruto en su área financiera, yo le digo a las personas, tus manos se están ensuciando de robo. Y un estilo de vida de ejercitar el pecado, de robar, y peor tantito, a Dios, es algo muy penado. Y he debatido, hermano, yo no lo puedo debatir aquí por cuestión de tiempo, pero me han dicho, ¿pero por qué? ¿Por qué será tan penado? Le digo, es que a Dios no le interesa tu dinero. No es tu dinero lo que Dios dice, ¿por qué no me diste? No, es tu obediencia. Es tu obediencia. Lo contrario a obediencia es rebeldía. Y la rebeldía es sinónimo, dice la palabra de Dios, de adivinación, de acuerdo al Antiguo Testamento. Por lo tanto, yo le digo a las personas, cuando un cristiano se cierra y simplemente piensa que leer la Biblia, hablar de Cristo, conocer la palabra de Dios es suficiente, un administrador tiene muchos ángulos que revisar. Hermano Daniel. Y estamos hablando de que lógicamente se cierra la puerta de la bendición. 3, servirlo utilizando nuestros dones. Mateo 25, 14 al 30, esta no la vamos a leer porque está larga. Es la parábola que habla de la parábola de los talentos. ¿Qué hizo este último hombre? Porque sabía que eras un hombre que dijo que ¿qué? Que eras un hombre duro. Dijo, tuve miedo. Agarré el talento, escarbé y lo metí. Y luego, ¿qué le dijo a este hombre? Qué bárbaro, ya está, qué buena onda eres. Pásale, toda chance. No. A este hombre le dijo, lo que es tuyo te será quitado. ¿Y qué va a pasar contigo? ¿Qué dice la historia al final? ¿Qué pasará con él, hermanos? Será echado al fuego. Miren, hermanos, estas parábolas, la gente tiene la impresión, vuelvo a repetir, que no le está hablando a la iglesia, le está hablando a la iglesia. Y cuando un cristiano no da frutos en sus dones, se retiene en sus talentos, se retiene en lo que Dios le ha dado, es una manera de desobedecer al Señor. Y ahorita estábamos hablando cuando yo les preguntaba a ustedes y les decía, ¿qué significa un administrador? Y luego alguien me dijo, dar resultados. Hermano Carreto, cuando usted no está en su trabajo, le deja el trabajo a cargo a alguien. ¿Qué pasaría si usted se lo deja a alguien y por un tiempo, un mes, usted se va y regresa y no hace nada? No, es que sabes que ahorita pues estaba haciendo mucho aire y dijo a los muchachos que no se subieran. Bueno, se la pasamos, ¿verdad? Pero pasa otro día y no, es que sabes que estaba el sol bien fuerte y no se nos vayan a desmayar. Y lo pasa otro día. No, es que sabes qué, yo los vi como que se me iban a echar encima. Y una serie de excusas y de pretextos para no dar resultados. ¿Usted qué haría con esa persona que pone a cargo, hermano Carreto? La removería, la liquida. La gente tiene la impresión que Dios es puro amor bajo el contexto que Él nos va a pasar todo. Dios nos va a pasar todo. Pecaste, no importa, yo te amo. No haces nada, no importa, yo te amo. No te preocupes, todo está bien. Hermano, si usted supiera que cuando Jesús estaba en el escenario de la vida, en el Nuevo Testamento, Jesús era duro para hablar.
Él no era un pan del cielo como algunos lo interpretan, de que él a todos les toleraba todo. No, hermano. En una ocasión le dijo ¿qué le dijo Pedro? Señor, ¿se están yendo? Si quieres tú también vete. Porque vemos a un Jesús no molesto, no a un Jesús gruñón, pero sí a un Jesús que ponía las cosas en su lugar. Jesús esperaba que los discípulos dieran resultados, hermanos. Sí. Para eso los llamó, para eso los salvó, para eso los contrató. ¿Usted cree que Dios espera que nosotros usemos nuestros dones? Es un peligro muy, muy riesgoso que un creyente no utilice sus dones delante de Dios. Es un peligro muy riesgoso, hermanos. No le estoy diciendo ni lo estoy condenando, ni que se vaya al infierno. Estoy diciéndole que es un riesgo. ¿Por qué? Porque cuando el creyente no rinde los frutos que Dios, de acuerdo a los talentos o los dones que Dios le ha dado, el creyente está desobedeciendo, está entregando números erróneos, está administrando incorrectamente. No, pastor, pero pues es que hay muchas cosas que hacer en la vida y luego todavía los dones que Dios me ha dado, ponerlos a funcionar. Pues sí. ¿Usted piensa que los dones nomás los usamos los pastores y los líderes y los que nos dedicamos a eso? No, hermanos. Todos tenemos dones. Todos tenemos dones y tenemos que ponerlos a trabajar. Hermano Daniel. Ok. Todos. Esto es algo así de simple y así de fácil. Siguiente. Sirviendo al prójimo. Hechos 20:35. ¿Usted sabía que servir al prójimo es parte de lo que representa el ser administradores justos delante de Dios, hermano? Servir al prójimo. Cuando usted lee la parábola del buen samaritano, usted se da cuenta que ese buen samaritano no solo representa lo que alguien diría, alguien que ayudó a alguien. Los samaritanos y los judíos no se podían ver entre sí. ¿Usted sabía que el hombre no se podía reconciliar con Dios así porque sí? Tenía que haber un sacrificio. Y si lo vemos desde las otras interpretaciones que puede tener la parábola del buen samaritano, se le puede asegurar también que representa a Cristo viendo a la necesidad y atendiéndola. ¿Qué dice Hechos 20:35, por favor? Hermano Carreto. O sea, hace que Cristo era una personalidad en la tierra que no solo se dedicaba a enseñar, no solo se dedicaba a discipular a sus 12 hombres, sino que también servía a la comunidad. Y esa es una de las tareas también de todo cristiano para ser un buen administrador. Después dice, la crianza de nuestros hijos. Ahora ayúdeme por favor con Proverbios 22:6. Es un texto muy conocido, hermano. Me atrevo a creer que no hay necesidad de ocupar la Biblia. Instruye, ándele, sí se acordó. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo escucho a las personas continuamente decir, sí, los niños, todo se les graba. Pero este proverbio en realidad sí tiene una conexión con lo que Dios les dio en Deuteronomio al pueblo de Dios, allá en el famoso Shema del libro de Deuteronomio capítulo 6. Cuando estaba Moisés en representación de la voz de Dios y le dijo, ustedes enseñarán a sus hijos y sus hijos a sus hijos, ¿a qué? A amar a Dios. Hermanos, ¿usted sabía que nosotros vamos a rendir cuentas de nuestros hijos? Yo escucho continuamente a la gente decir, no, es que ya mis hijos ya están grandes. A ver, hermano. Cuando usted tiene a sus hijos, dice el acta de nacimiento que a los 18 ya no es su responsabilidad. Mire, si su hijo va a un hospital y se le tiene que aplicar una cirugía, ¿a quién van a buscar? Si no hay esposa o si la esposa no se encuentra, puede tener 30 años, 40 años, y el papá por el derecho legal de ser su padre, el padre puede tomar decisión sobre el hijo. Sí estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros como padres tenemos la tarea de parte de Dios, de nosotros, hermanos, darle resultados a Dios en relación a nuestros hijos. Pero pastor, es que los hijos que yo tengo, pastor, están caladitos. Pastor, es que si usted supiera, no me hacen caso.
Pastor, es que si usted supiera, ya crecieron las nueras que tengo, pastor. No importa. Espiritualmente, hablando legalmente delante de Dios, usted puede llegar y tocar el cielo y decir: Señor, yo soy su padre, necesito que me escuches. Yo soy su padre, Señor, necesito que me ayudes. Y Dios le va a dar a usted la sabiduría, lo va a defender, va a ser su escudo para que nuestros hijos, hermanos, independientemente en la etapa de la edad en la que vayan, nuestros hijos se cuadren. Ahí le doy lugar, hermano Daniel. Porque yo recuerdo, hermano mío, todavía recuerdo en mis tantos pensamientos de mi corta o larga edad, que yo no solo obedecía a mi papá y a mi mamá. Yo recuerdo que me enseñaron a obedecer a mis abuelos, a los tíos, pero vaya, si lo vemos desde la escala un poquito más, así como que más directa, la abuela tenía derecho y no decía nada ni mi papá ni mi mamá, no decía nada, tenía derecho a corregirme. Y yo todavía llegaba y: abuelita, me da una galleta. Y oiga, porque nos enseñaron esa instrucción. Porque generalmente, ¿qué decían los abuelos? ¿Qué le decían a los padres? Yo no te crié así. ¿Sí se escucha esa frase célebre, verdad? Yo no te crié así. Mire, hermano, lo que le voy a decir, escúcheme con atención. Le vamos a rendir cuentas a Dios por la vida de nuestros hijos. No que nosotros vayamos a ser los culpables de sus tragedias, pero sí debemos de aprovechar cada etapa de la vida de nuestros hijos, porque es una de las tareas que se nos ha asignado como hijos de Dios. Hermano Daniel, ahora sí. Sí. Pues mire, primer lugar, todo hijo de Dios por naturaleza, en realidad estas no son imposiciones. Por naturaleza fluyen. O deberían de fluir, dice el hermano. Legalmente, técnicamente deberían de fluir, ¿verdad, hermano Juan? Yo creo que van todas juntas, hermano Daniel. Dios a sus hijos, cuando los salva, les dice: como ahora eres un administrador, vas a administrar tu vida, vas a administrar los tuyos, vas a administrar tus dones, vas a administrar al prójimo, le vas a apoyar. Y luego uno dice: Señor, es mucho. Y lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice: y cada uno rendirá cuentas a Dios de manera individual. Y luego nos dice nuevamente el apóstol Pablo: porque somos colaboradores. Imagínense, yo he creído, hermano, en mi opinión, que muchas de las veces cuando Dios llega a un hogar y salva a uno, ahí le doy el lugar, hermano Daniel, a uno de ellos, es porque ese va a ser el que va a encender la chispa para que todo ese hogar se convierta a Cristo. Y tiene un peso tan importante delante de Dios que me atrevo a creer que Dios está mirando constantemente para que se cumpla la voluntad de Dios sobre ese, que pareciera ser muy difícil, pero la realidad es que todo debe de fluir en base a la naturaleza del Hijo de Dios, a la paciencia, al esfuerzo, a la dedicación, a la intercesión que nosotros debemos de ejercer como hijos de Dios. Hermano Juan. Correcto. Y lo interesante de esto, hermano Juan, es que yo entiendo que todos tenemos anécdotas que, no sé, hemos ido a un trabajo, ¿tienes experiencia? No, lo único que tengo es necesidad de trabajar, ¿verdad? Yo entiendo eso, que todos en algún momento hemos visto o lo hemos hecho así. Pero la realidad es que cuando van a contratar a una persona, ¿qué es lo que generalmente buscan? Una persona que ¿qué? Que tenga experiencia. Es cierto, hay empleos que dicen nosotros te enseñamos, hay empleos que dicen nosotros te hablamos, hay empleos que le dan muchas respuestas, pero la realidad es que en todo negocio, aquel que tiene experiencia es más fácil de que fluya todo. Cuando Cristo salva la vida del creyente, hermanos, es cierto, esto no es como un chip que se nos mete y ahora ya somos administradores premier, ¿verdad? Es cierto. Vamos aprendiendo junto con la palabra de Dios el día a día, pero son cosas que debemos de ejercitar porque es parte de nuestras funciones como administradores de Dios. Y dice al último,
administrar nuestros días. Salmo 90:12. Era una oración de Moisés en donde le decía a Jehová: enséñame a contar mis días de tal manera que traiga a ellos, ¿qué? Sabiduría, hermano mío. Imagínese, Moisés se levantaba, por así decirlo, y él decía: un día más para avanzar a la tierra prometida y cumplir la voluntad de Dios. Generalmente nosotros vivimos de una manera muy peculiar. Hacemos planes a 5 años, a 10 años, no tiene nada de malo, pero cuando se trata de la vida cristiana, generalmente no hacemos esa administración como en la vida secular o en la vida material, hermanos. En la vida material podemos proyectar en base a lo que tenemos en mano, en base a lo que va a suceder el año que entra, en base al aumento, en base a la capacidad. Pero en la vida cristiana yo me he fijado que sí está muy descuidada la manera de rendirle cuentas a Dios. Está descuidada, hermanos. ¿Y sabe qué, hermano mío? Uno como cristiano, uno sí debe de saber rendirle cuentas a Dios en su diario vivir. ¿A quién le ha pasado que en las noches se acuesta a dormir y dice: Señor, este día a nadie le compartí de la fe? Uno que otro espiritual que por aquí me quiera decir eso. ¿Quién se ha acostado ahí en la cama y ha dicho: Señor, este día siento que mi fe se pudo haber puesto en obra y no lo hice? Miren, hermanos, nosotros aprendemos a vivir, vuelvo a repetir, aprendemos a ser empleados, aprendemos a ser mamás, aprendemos a ser papás, aprendemos a comprar algo o a juntar para obtener algo. Pero curiosamente, cuando se trata de la vida cristiana, espiritual o bíblicamente hablando, hay mucha desorganización en la vida del Hijo de Dios. Mucha. Al grado que yo he predicado que pueden pasar años y un cristiano no se gana un alma para Cristo. Y puede decir: no, yo le hablé de Cristo a la gente. Sí, usted le habló, pero usted se ganó una que usted diga: esta es la evidencia de lo que yo hice, usted se esforzó. Porque yo no creo que solamente nos dediquemos a sembrar semillas, hermanos. Yo personalmente creo que también nosotros debemos de ver el fruto de nuestros esfuerzos. La vida cristiana se debe de atender. Y esta parábola es con esa finalidad. Este hombre prácticamente estaba ya desorganizado. Y como tal desorganización, el terrateniente le fue a pedir cuentas. ¿Qué pasaría si Dios nos pidiera cuentas en este día y nos diera? ¿A cuánto les ha pasado que cuando van a un consultorio o a algún lugar le dan la pregunta, le dan el cuestionario de las 100 preguntas, hermanos? ¿Y cuándo fue la última vez? ¿Y en dónde estuvo? ¿Y a dónde fue? ¿Y alguna vez ha tenido? ¿Quién ha contestado esas encuestas, hermanos? Híjole, hermano. Y uno la lee, dice, todo. Imagínense que Dios nos diera un cuestionario así. Y nos dijera por ahí, ¿verdad? ¿Estás orando continuamente? Híjole. Y lo que nomás dijera falso y verdadero, así no. Sí o no, así. Señor, ¿cómo me interpreto? Yo me interpreto que sí, Señor, pero ¿tú qué vas a pensar? Que Dios nos diera un cuestionario y Dios nos dijera: ¿estás ayudando al prójimo? Híjole, Señor, ¿de cuándo para cuándo? Porque ahorita hace 2 horas lo ayudé, pero que llegara el cuestionario y nos dijera el Señor, ¿verdad? Estás poniendo en obra la paciencia. Siguiente pregunta, ¿verdad? Hermano, los mayordomos rinden cuentas. Nosotros, vuelvo a repetir, nosotros estamos a rendirnos cuentas a nosotros mismos. Mire, unos se rinden cuentas a su cuerpo, se ven en el espejo y dicen: estás comiendo mucho, ¿verdad? Dice: ya le voy a bajar. Otros abren la cartera el sábado y dicen: me quedó muy poco, ¿verdad? Después de la quincena, tengo que gastar menos. Otros, hasta que el carro nos deja tirados, decimos: le tengo que meter mantenimiento. Y generalmente así nos llevamos la vida, hermanos. Y Cristo, a través de esta parábola, la mitad de la parábola, que está hasta aquí es donde yo me quiero enfocar. Aquí, hasta esta parte, hermanos. Esta parábola tiene que aprender el Hijo de Dios a administrar su vida delante de Dios. Hermanas, ¿cómo le hacen ustedes cuando les dicen: nomás hay tanto dinero para la cena?
¿Cómo le hacen, hermanas? A ver, hermanas, ¿les pasa a ustedes lo que de repente le pasa a mi esposa que dice, es que no sé qué hacer de comer? Y luego yo veo, si hay comida. Dice, sí, pero no sé qué hacer. Yo pensaría, no sé qué hacer de comer si la alacena estuviera vacía. Ahí sí, no sé qué hacer de comer. No, pues ahora sí ya estamos en problemas. Ahí sí no sabes qué hacer porque no hay nada. Pero qué curioso, hermanas. ¿A quiénes les ha pasado que se les echa a perder la comida en el refri? ¿Por qué les pasa eso, hermanas? Bueno, me dirijo a ustedes porque los hombres nomás metemos la mano para sacar el salchichón y el winnie, el jamón y el queso, ¿verdad? Nomás vamos a meter la mano. Casi no andamos ahí revisando. Sí. Y hermanas, ¿cómo es que se les echa a perder la comida, hermanas? Usted iba a decir, no, pastor, ahorita que se acabe la clase le voy a decir cómo. No. Dígame aquí, ¿cómo es que se le echa a perder la comida teniendo tanto tiempo contacto con la cocina, hermanos? Hermana Carrera, no sea tan severa con usted mismo, por favor. Hermanos, esto sucede, hermano, en la vida. Muchachos, ¿cómo es que ustedes pudiendo sacar buenas calificaciones de repente les va mal? O sea, no es que dijéramos, no, pues es que pastor, yo tengo 4 hijos y mi esposo me dejó y vivo en una casita de cartón. No, tienen internet, tienen cama, tienen clima, tienen refri, tienen papá. Papá, me traes unas papitas, se lleva el papá y le compra las papitas a la tienda. Y luego vienen con bajas calificaciones y yo digo, ¿cómo? La mala administración. La mala administración, porque nosotros nos rendimos cuentas a nosotros mismos. ¿Y sabe cómo sabemos nuestras cuentas? En base a los resultados. El problema radica que cuando Cristo venga, van a salir muchas preguntas que tienen que ver con nuestro diario vivir. Y ese diario vivir, hermano, ahorita en esta parábola es donde debemos de considerar la importancia de administrar las tareas que Dios nos ha dado. Dios nos da tareas, hermanos. O usted piensa que sus talentos ya se acabaron. No, pastor, pues es que yo ya estoy, diría allá el paisa, ¿verdad? Ya estoy bien rufles. No, usted no está grande. Yo he visto personas de edad que parecen que traen una llama y una mecha, hermano, que nada los detiene. No, pastor, es que yo tengo muchos problemas. No se preocupe, todos tenemos problemas. Levanta la mano el que tiene problemas. Todos tenemos problemas. De diferente sabor y de diferente color, pero todos tenemos problemas. No, imagínense, hermano, que no sé, yo llegara un domingo aquí a la iglesia, ¿verdad? Y lo que le dijera, ¿saben qué, hermanos? Hoy no hay dominical, hermanos, que no me alcanzó el tiempo. ¿Qué pensaría de mí? ¿Qué pensaría de mí? No me vaya a decir como dijo alguien, bueno, pastor, a cualquier pastor se le pasa la dominical. No, yo le diría, no se nos debe de pasar. Estamos para dar cuentas. Yo le doy cuentas, sinceramente, cuando yo vengo a enseñar, yo le doy cuentas a Dios y le doy cuentas a ustedes, hermanos, en relación a mi labor. Y Dios a ustedes también les ha asignado, no solamente al pastor, a ustedes, a cada uno de ustedes también. Oiga, pastor, ¿y a qué edad yo ya puedo empezar a servir a Dios? Bueno, pues usted me hace esa pregunta. Salomón tenía aproximadamente entre 9 y 12 años cuando se le apareció Jehová en sueños. Y ya chambeaba. O sea, ya estaba a cargo del reinado de su padre David. Cuando David mató a Goliat, tenía entre 12 y 14 años. Algunos lo sitúan. Samuel tenía, otros lo sitúan entre 9. Un niño podía ser considerado 9 años en adelante, hermano, no necesariamente de 5. Pero en realidad, hermanos, todos debemos de servir a Dios. Muchachos, Jaciel, ya es hora. Estabas esperando que te diéramos el ok, ¿verdad? Ya tienes el ok, Jaciel. Sí. Avi, ya es hora, mija. No, pastor, yo estoy en el ukelele. No, más, mija, más para el Señor. Aprovecha ahorita que no tienes compromisos con hijos. Hermano Carreto, ya es hora, hermano Carreto. Ya, todos los días, Señor. ¿Qué más vamos a hacer, Señor?
porque me canso con el trabajo y ahora me quiero cansar en ti. No digo que son perezosos, hermanos, digo que más bien dicho es falta de administración y no concientizar que nosotros damos resultados delante de Dios. Hermana Laura, ánimo hermana Laura, todos daremos cuentas delante de Dios. Voy a dar un inicio solamente a la siguiente parte. Dice aquí que un mayordomo también debe de ser fiel y debe de ser justo. El apóstol Pablo nos definió como colaboradores de Dios, en donde debemos seguir las instrucciones de nuestro Señor. Como hijos de Dios debemos de tener en cuenta que nuestra estancia es temporal. Creo que esa ya la vimos antes, hermanos. Y dice, el mayordomo elogiado por su astucia. Esta es la parte en donde yo le digo a usted que representa la segunda parte de esta parábola. Intenté pegarla toda junta, pero sabía que el tiempo no me iba a permitir, así que nomás voy a entrar en la introducción de la segunda parte. El mayordomo lo iban a despachar, lo iban a correr, así que dijo, no, pues si me van a correr por malo, no creo que me corran por bueno, pues tengo que hacer algo para que en tiempos difíciles yo pueda sobrevivir. Así que este mayordomo hizo algo bien de manera astuta. El amo dice que elogió la actitud del mayordomo. ¿Usted alguna vez ha elogiado, hermano Carreto, la actitud de un chalán que dice, este me la ganó? ¿Sí le ha pasado, hermano Carreto? ¿Sí le ha pasado? Como uno dice, ¿cómo? O sea, por mí lo chispaba, pero pues, no me ganó. Al contrario, me quito el sombrero. Y no es que nosotros aceptemos ese estilo de vida. Es que hay que reconocer que la astucia no solamente se ve desde un ángulo negativo. La astucia también en la Biblia se representa, de acuerdo a la versión lengua actual y a la versión 60, como prudencia. Así que vamos a leer aquí lo siguiente. Dice, el amo elogió la actitud del mayordomo. Recordemos que no fue por el hecho de robarle, sino su manera de actuar ante una negativa que se acercaba a su vida, ya que sería despedido y al quedar sin trabajo no estaría dispuesto a pedir por las calles. Así que comenzó a cobrar las deudas aproximadamente a un 50% para poder librarse de ser despedido sin una sola compensación. Esto es lo que algunos le llaman el principio 10-90. La semana que entra vamos a hablar de este principio, hermanos, que es muy interesante, porque las personas solemos actuar o solemos reaccionar generalmente de una manera a veces lenta. Es en serio, lenta. Todos reaccionamos de diferente manera. No sé, cuando usted le dicen, te vamos a correr en un mes, ¿usted qué hace? Diría un hermano, no, yo me pongo a orar, pastor, para que no me corran. No sé, vamos a suponer que a usted le dicen, ya va a nevar este año sí va a nevar. ¿Ustedes qué harían, hermanos? Orar para que no nieve. Eso es lo que vamos trayendo la semana que entra. La capacidad de reaccionar como hijos de Dios. Porque si usted se fija, Jesucristo terminó esta parábola diciendo que los hijos, en otras palabras, los hijos del diablo tienen una capacidad de reacción superior a la de los hijos de Dios. ¿Sí lo leyó? Y esto, hermanos, sí es de elogiarse, la verdad. ¿Sabe por qué? Porque si ellos que no tienen la dirección del Espíritu Santo, por su instinto de supervivencia, ¿cómo reaccionan? Imagínense nosotros que tenemos al Espíritu Santo en nuestra parte, ¿de qué manera deberíamos de reaccionar? Eso lo vamos a ver la semana que entra. Póngase de pie en esta mañana. Yo le invito, hermano, a que esta parábola, la primera parte que acabamos de ver en relación al siervo justo, o el siervo injusto, o el mayordomo injusto, como lo queramos llamar, hermanos, meditemos en ella, meditemos en decir, te tengo que dar resultados, Señor. No, es que mi Señor no me ha pedido resultados, pastor, todavía. No, pues no sé dónde los está esperando usted, ¿verdad? Pero los resultados están aquí todos los días. Aquí están los resultados. No, Señor, es que yo estoy esperando que venga el profeta y me diga, así ha dicho Jehová. No, olvídese, hermano. Mejor leamos la Biblia y nos vamos a dar cuenta que nosotros somos los administradores de Dios en la tierra, que representamos detener el caos en donde hay caos, mostrar la esperanza en donde no hay esperanza, dar frutos en donde la gente dice que no se puede dar frutos, hablar de tal manera que la gente pueda decir, este hombre sí es un hombre de Dios, sí es una mujer de Dios.
¿Qué le parece si damos gracias? Lista, Abby.